Queridas amigas, queridos amigos espíritas, simpatizantes de la doctrina, estudiantes del espiritismo, tengan todos ustedes una muy buena tarde, noche en algunos de los países desde donde nos escuchan. Bueno, es un verdadero placer para mí volverme a encontrar con todos ustedes en este espacio que la Asociación Espírita Tercera Revelación ha creado para estudiar una de las áreas fundamentales de la doctrina espírita, y es en relación a la investigación sobre la supervivencia del alma después de la muerte. Vamos a saludar primero a nuestros compañeros que ya empiezan a reportar sintonía a través del chat. Marino Caicedo, ¿a qué hora empieza? Ya empezamos, Marino. Bienvenido. A Lucy Medina, Beatriz Cepeda, desde Argentina. Beatriz, como siempre, feliz de verte. Luis Fernando Vargas, Germán Peña, Pachita Suárez, Carlos Ramírez y Gladys. Gloria Castrillón, Gloria, qué alegría tenerte acá en este curso, en esta noche. Franci Posada, Franci, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también. Y a los demás que veo que se van conectando, aunque no escriban, pero pues ahí vamos viendo que sus nombres van apareciendo en la pantalla. Bueno,
Antes que nada, quiero volver a hacer un par de aclaraciones que siempre hacemos al principio de estas transmisiones y es en relación, primero, a el homenaje que queremos hacer muy sencillo, por supuesto, a un insigne trabajador e investigador de los fenómenos espíritas como lo fue Gabriel Delan. Gabriel Delan, lo habíamos mencionado la semana pasada, tiene la fortuna de haber sido probablemente uno de los primeros personajes que nació de una familia espírita, puesto que su padre Alexandre Delan fue amigo personal de Allan Kardec y parte de las sociedades de estudios parisiense de estudios espíritas, el centro espírita que fundó Allan Kardec. Y pues Gabriel Delan, obviamente ya con el paso de los años, fue uno de los más destacados investigadores en el ámbito espírita de la fenomenología mediúmnica y vamos en el futuro a analizar varios de los casos que él registró e investigó. Entonces, esto también es un sencillo homenaje a este gran trabajador e investigador espírita, del cual todos debemos sentirnos también muy agradecidos por todo lo que nos dejó para demostrar la existencia del mundo espiritual y de la supervivencia del alma. Eso por un lado. Por otro lado, siempre es importante aclarar la intención de este curso, de este espacio virtual, desde que se originó, no es formar o desarrollar facultades mediúmnicas, porque debemos siempre ser muy claros en que este es un tema muy delicado, de muchísima responsabilidad, que todo aquel que esté eclosionando una facultad mediúmnica o ya la esté viviendo como tal, debe dirigirse a un centro espírita calificado, confiable, para poder allí continuar, por supuesto, con su desarrollo, porque esta es una actividad que se debe hacer de forma presencial. Obviamente en este momento las circunstancias no nos favorecen, pero en su momento así debe ser. La intención de este curso es analizar la fenomenología espírita, mediúmnica, desde una perspectiva teórica y no con el ánimo de formar o desarrollar mediums, porque eso es otro escenario, ¿no? Entonces, muy importante hacer esa aclaración. Bueno, muy bien. Vamos saludando a los que en este momento también nos transmiten su saludo. Entonces, después escribió Olga Blanco, buenas noches, Josefa Zambrano, Emma López, Samaré Martz, desde México. Samaré, primera vez que te veo en este espacio, bienvenida. Todo un gusto estar acompañando también este momento contigo. Cori Gómez, desde Guatemala, bienvenida Cori. Y bueno, a todos nuestros hermanos de Centroamérica que seguramente posterior a esta transmisión en vivo nos siguen observando y siguen analizando estas clases. Bueno, entremos en materia, ¿les parece? Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, así lo habíamos puesto en la publicidad, y es cuando Allan Kardec se encontró de frente con los fenómenos mediúmnicos. Vamos, yo siempre trato de hacer un repaso de las clases anteriores como para que no perdamos el hilo conductor. Para aquellos que se unen por primera vez a esta transmisión, yo los invito a que vean las tres clases anteriores. Ahí en nuestra página de Facebook pueden encontrar en la parte, en el menú de videos, van a encontrar las listas de reproducción ya organizadas y hay una que dice Aula Espírita Gabriel Delan. Ahí pueden entrar y ahí van a ver todas las clases que hemos hecho recientemente para que se pongan al día y con eso siguen este hilo porque estamos contando una historia, ¿no? Llevamos 4 clases. Entonces en primera instancia de nuestro querido Emanuel Swedenborg, luego hablamos de Andrew Jackson Davis, luego hablamos de las hermanas Fox y todo lo que sucedió al respecto. Hace 8 días hablamos de ya el fenómeno de las mesas giratorias, pues como un preámbulo más bien, pero hoy vamos a profundizar un poquito más en lo que sucedió con el fenómeno de las mesas giratorias. ¿Les parece? Voy leyendo sus comentarios, por favor. Bien puedan escribir todo lo que ustedes consideren, sus opiniones. La idea es hacerlo en conjunto. Entonces, para iniciar, saludamos finalmente a Juani Hernández. Hola Juani, también. No te había visto antes, bienvenida. Luis Fernando Suárez, Ferchito, gracias por estar aquí acompañándonos. Y Arbeli de León
también desde Guatemala, bueno, tenemos nuestros queridos amigos de Guatemala que tanto los queremos. Bien, entonces voy a proyectar acá, siempre me gusta iniciar mostrándoles lo referente a la línea de tiempo que hemos diseñado desde el área doctrinaria de nuestro centro espírita, que es como un marco de referencia para poder nosotros orientarnos en este estudio. Entonces aquí la voy a proyectar. Muy bien. Entonces vamos a recordar simplemente un poco lo que habíamos dicho. Arrancamos en el año 1688 con el nacimiento de Manuel Swedenborg. Esto lo voy a pasar muy rápido porque pues ya lo vimos anteriormente. Posteriormente entonces tuvimos oportunidad de ver parte de lo que fue desde el nacimiento de nuestro maestro Allan Kardec en 1804, y hay una descripción de algunos hitos importantes de su vida, que eso los vamos a ver también en otros cursos, pero es para que tengamos clara la línea temporal de todo esto que sucedió, ¿sí? Posteriormente mostramos acá cuando Allan Kardec, que todavía era Hipólito León de Nizar-Rivel, fundó el Instituto Rivel en 1826 con 21 años. Ese mismo año nacía o reencarnaba Andrew Jackson Davis, de quien hablamos hace 15 días, y se iban dando estas historias en paralelo. En 1832, a los 25 años, se casó con la querida Amélie Gabrielle Boudet. Y bueno, íbamos más o menos por acá, cuando para 1848 fue donde se iniciaron los fenómenos de Hydesville, de los cuales hablamos también hace 15 y 8 días. Y entonces ahora nos vamos a centrar acá en el año 1853, cuando empezaron los fenómenos de las mesas giratorias, que fueron todo un boom en Europa, de lo cual hablamos hace 8 días. Y aquí más adelantico, donde está la otra foto, Rivel presencia por primera vez el fenómeno de las mesas giratorias en la casa de la señora Plaine Mason. Eso fue en París, en Francia, 1855, en el mes de mayo. Ahí vamos, ¿no? Entonces fíjense cómo vamos contando esta historia, que de verdad es apasionante ver cómo todo obedecía a un verdadero plan organizado, estructurado por el mundo espiritual, del cual pues hizo parte obviamente nuestro querido codificador, pero no fue solo él, fue una gran cantidad de personas que desde América, en Europa, principalmente, fueron los artífices de lo que el espíritu de la verdad quería para el mundo, y era el advenimiento del espiritismo. Entonces vamos ahora a poner acá la otra presentación. Vamos a poner aquí el recuadro con el video para que no nos sintamos tan distanciados. Ok, y vamos a empezar. Entonces, discúlpenme. Vamos a devolvernos acá un momentico para ir a la diapositiva que nos corresponde el día de hoy. Acá. Muy bien. Perfecto, ahora sí estamos donde debe ser. Bueno, hoy les voy a hacer preguntas. Y les pido que por favor participen, escriban, para que todos estemos activos y no se me aburran ni se me duerman, porque eso sí sería terrible para mí, que yo durmiendo aquí al auditorio, ¿no? Entonces vamos a participar todos lo más posible en esta clase tan interesante del día de hoy. Bueno, entonces nos devolvemos para París en 1854, cuando estaban sucediendo muchas cosas en Europa, ¿no? Hace 8 días les contaba que para estos años se estaba dando una desafortunada guerra también entre Rusia y parte de los países turcos, y eso involucró también a Francia, involucró toda una serie de países del área de Europa. Y bueno, entonces ese era un tema también que estaba ahí. Desafortunadamente las guerras siempre han sido una realidad en nuestra historia, ¿no? Y pues esta época no escapó. Sin embargo,
Francia era un país donde se estaba desarrollando la ciencia, desarrollando el arte, desarrollando la cultura. Recordemos todos que Francia y en específico París recibió el bellísimo nombre de la ciudad luz, porque fue justo allí donde eclosionaron la gran mayoría de esos grandes inventos, de esos grandes científicos que desde allí esparcieron por el mundo la semilla del conocimiento. Entonces nosotros le debemos a Francia muchas cosas. Realmente como país ha sido una historia muy interesante porque pues quién no se acuerda justamente de la, el origen como tal de todos estos aspectos acerca de la libertad a raíz de la Revolución Francesa, todo lo que era la libertad, los derechos humanos, todos estos temas que surgieron de ese pueblo que históricamente ha sido indómito, que ha sido revolucionario desde los druidas, ¿no? Entonces le debemos mucho de lo que es hoy el concepto de libertad, de equidad, de la igualdad de los pueblos, pero también desde el aspecto científico muchas cosas que pues no nos alcanzaría la tarde para pues nombrar. En la parte cultural también, en la parte arquitectónica, quisiera entonces compartirles una pieza interesante que encontré. Esto es una ilustración, una fotografía. Obviamente no fue de 1854, sino más adelante, cuando ya la fotografía se empezó a desarrollar, que nos ilustra un poco de cómo era esa sociedad en esa época. Una foto de París, cómo eran las personas, su atuendo. Y ahí nos vamos nosotros involucrando a ese día a día que vivió nuestro querido maestro Allan Kardec y todos los que hicieron parte de la codificación. Ese era el ambiente que se vivía, esa era la Francia de 1850, 59 más o menos cuando se tomaron estas primeras imágenes. Quisiera compartirles entonces una historia interesante en un video que les voy a poner a continuación.
Bueno, muy bien, interesante, ¿cierto? Es un momento en donde nosotros nos reencontramos con lo que fue esa París de esa época, que, repito, era el momento que estaba viviendo nuestro querido maestro Allan Kardec, y que entonces es una época que se destaca porque fue donde nuestro querido Kardec, cuando todavía usaba su nombre de pila, Hipólito León de Nizar-Rivel, recibió una noticia de un gran amigo de él, que era el señor Fortier. Y cuando el señor Fortier, que fue donde nos quedamos en la clase pasada, le dijo que resulta que estaba viendo una fenomenología muy interesante en donde las mesas de madera estaban volando por los aires, saltando, y que además, si eso no fuera suficiente, que además estaban respondiendo a las preguntas que se les hacían. Entonces el profesor Rivel probablemente sufrió un shock en ese momento y en su cabeza no le cabía la idea de que una mesa tuviera la capacidad de responder a preguntas de personas. Y por eso extraemos este párrafo. Acuérdense que siempre la bibliografía es el libro Allan Kardec, el educador y el codificador, de Seuss Van Tuyl y Francisco Thyssen, y de ahí extraemos esto. Dice: me encontraba entonces ante un hecho inexplicado, aparentemente contrario a las leyes de la naturaleza, y que mi razón rechazaba. Todavía yo no había visto ni observado nada. Las experiencias realizadas en presencia de personas honorables y dignas de fe me confirmaban la posibilidad del efecto puramente material, pero mi entendimiento aún no admitía la idea de una mesa parlante. Y es que si a veces a nosotros, que conocemos pues el trasfondo de estos fenómenos, nos cuesta imaginarnos cómo era ese escenario, pues imagínense a alguien cuyo día a día era la investigación, era la pedagogía, era como escudriñar las cosas que había a su alrededor para poder entender la esencia de la naturaleza de lo que lo rodeaba. Pues esa era la característica de Allan Kardec. Una de sus biógrafas de la época, Anna Blackwell, destaca que parte del perfil de Hipólito León de Nizar-Rivel era siempre tratar de ver la razón, las causas detrás de los hechos y no dejarse llevar por apasionamientos, que era lo que a muchos les pasaba y a muchos nos pasa, donde ante la primera manifestación de algo extraño de una vez nos dejamos llevar por esos apasionamientos, por esas situaciones emocionales incontroladas, descontroladas, y probablemente con el tiempo terminamos frustrándonos al descubrir que no era como inicialmente pensábamos. En este caso, el profesor Rivel siempre quería descubrir aquello que originaba los hechos. Tanto el señor Fortier como él, que eran muy amigos, hicieron parte de esa comunidad de investigadores alrededor del fenómeno del magnetismo, porque en esa época, también lo hablamos en las clases anteriores, estaba muy de moda el tema a nivel científico de investigar, comprender y de alguna manera controlar los fenómenos asociados a los campos magnéticos que hasta ahora se estaban empezando a conocer. Todavía el término campo magnético no existía, pero sí como que había algo en relación al magnetismo y sobre todo su uso en aspectos medicinales. Entonces, el maestro Kardec, en ese momento todavía Hipólito León de Nizar-Rivel, pues él decía que no le cabía en la cabeza la idea de una mesa parlante. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Perdón, vamos a ir acá. Además, aproximadamente 30 años antes de ese momento, cuando Rivel apenas tenía 24 años, su preocupación científica y su carácter eminentemente positivo lo harían escribir en una obra que él escribió como pedagogo, que era referente a la educación pública. Y hagamos una pausa. Recuerden ustedes que Hipólito León de Nizar-Rivel escribió varios textos educativos que fueron de hecho reconocidos por el sistema educativo francés de la época. Hipólito León de Nizar-Rivel está incluido en la historia de la educación francesa en el sentido que él hizo aportes muy importantes para la gramática, para la enseñanza de la escuela primaria, bueno, una cantidad de obras que ustedes pueden encontrar en su biografía, y en una de ellas él escribió lo siguiente: entonces él,
aquel que haya estudiado las ciencias reirá de la credulidad supersticiosa de los ignorantes, no creerá más en los aparecidos y en los fantasmas, no confundirá más fuegos fatuos con espíritus. Imagínense, ese era Hipólito León de Niza-Ribel. En ese momento él era una visión completamente científica, positivista, que es el término más adecuado, donde él definitivamente no aceptaba una cuestión que en ese momento era tomada como superstición, como algo que no correspondía a la realidad, como que era algo incluso de las personas que carecían de conocimiento, que se destacaban de pronto por ignorar las leyes de la ciencia. Entonces, él mismo era uno de los que en ese momento decía, a mí no me vengan con cuentos raros, porque yo en eso de espíritus y esas cosas yo no creo, ¿cierto? Tal es, y esto es importante aclararlo porque para muchos que hasta ahora conocen el espiritismo o que lo combaten incluso o que no están de acuerdo con él, sí es importante compartirles que incluso aquel que posteriormente fue el codificador de la doctrina, en su momento era un escéptico y un escéptico fuerte, ¿sí? No fanático de la ciencia, pero sí era escéptico, entonces él siempre pasó por el tamiz de la razón y por el método científico todo lo que él no podía comprender para entonces definitivamente formular sobre ello teorías. Bueno, aquí estamos hablando de ciencia, mis queridos hermanos. Este espacio virtual es para hablar de la ciencia espírita, ¿no? Entonces, Kardec fue justamente uno de los primeros científicos, si no el primero, que abordó el tema de los espíritus. Entonces, por lo tanto, fue en la condición de un racionalista estudioso, emancipado del misticismo, que él se puso a examinar los hechos relacionados con las mesas parlantes. Al haber adquirido en el estudio de las ciencias exactas el hábito de las cosas positivas, he sondeado y escudriñado esta nueva ciencia, el espiritismo, en sus más recónditos pliegues. He querido comprender todo, pues solamente acepto una idea cuando sé el porqué y el cómo de la misma. Por eso es que él siempre aplicó un parámetro fundamental para todo lo que fue la codificación, la fe razonada, mis queridos amigos. ¿Se acuerdan? La fe razonada. Cuando dice razonada quiere decir que es una fe en el sentido que nace del alma y se proyecta hacia la espiritualidad, hacia el estado superior del espíritu, pero no es una fe que no tiene bases, sino es una fe que se sustenta en la razón. No es la razón materialista, sino en la razón que permite al espíritu o a la persona proyectar su pensamiento hacia el infinito, pero con sustento. Amigos, eso fue lo que muchos filósofos de la antigüedad y muchos otros pensadores modernos han tratado de descubrir cómo hacerlo. Ahí es donde se encaja, que eso es algo maravilloso que hasta el momento solo el espiritismo es el que ha podido hacerlo en la práctica, y es unificar en un solo punto, hacer converger a la ciencia con la religión. Eso es una verdadera maravilla. Y solo la doctrina espírita podía hacerlo porque es que tiene el suficiente bagaje científico, filosófico y moral para unir estas dos áreas del conocimiento y de la sociedad y del pensamiento humano que históricamente estuvieron separadas, probablemente todavía, pero el espiritismo, que realmente es joven, tiene 163 años, ¿no? Frente a los miles de años que tiene la humanidad, eso no es nada. Por eso, hasta ahora está logrando penetrar, como lo ha hecho en nuestros corazones y en nuestras vidas, para luego diluirse entre la sociedad y llegar a las mentes de la ciencia y a las mentes de la religión para decir, finalmente, el espíritu no es una cosa ya volando sobre las nubes, tocando arpa, pero tampoco el espíritu es una cosa, una sustancia producida por el cerebro, sino que son teorías convergentes. Por eso quiero resaltar lo que está diciendo aquí Kardec. ¿No les parece importante? Porque ahí está diciendo al final de este párrafo, he querido comprender todo, pues solamente acepto una idea cuando sé el porqué y el cómo de la misma. Fe razonada. Qué bonito, ¿no? Por eso yo en lo personal me siento tan tranquilo
habiendo aceptado el espiritismo como mi forma de vida, como mi propuesta para mi vida, porque no es algo donde me dicen a mí crea y ya, y no pregunte, porque es que todo es un misterio, no. A mí me dijeron, ¿usted quiere ser espírita? Seguramente yo en el mundo espiritual dije, bueno, sí, vamos a ver hasta dónde puedo yo ayudar. Y vine, conocí el espiritismo, ¿sí? De esa manera que uno hoy, como que haciendo retrospectiva, dice uno, hombre, pareciera que hubiera sido casualidad, pero no, realmente fue causalidad. Y no me arrepiento porque yo siento que mi fe está sustentada en hechos concretos. Cuando yo tomo un libro como este, que es el libro de los mediums, que es nuestra base fundamental para el estudio de la ciencia espírita, y lo estudio y vuelvo y lo repaso, yo digo, mi fe se sustenta en hechos comprobables. Por eso para mí la doctrina espírita, en mi opinión, es la ciencia realmente del alma, la ciencia del espíritu. Pero bueno, eso era el talante, ese era el talante de nuestro querido maestro Allan Kardec. Pero miren lo que pasó posteriormente. Resulta que en mayo, tomen nota para cuando ustedes estén dictando sus charlas allá en sus centros espíritas, estas fechas son muy importantes. En mayo de 1855, al ser invitado para asistir a una reunión en la casa de la señora de Plaine Mason, en la calle Grange Betelerie número 18, presenció allí por primera vez, mayo de 1855, el fenómeno de ¿qué? Correcto, las mesas giratorias, que saltaban y corrían en tales condiciones, atestigua el mismo Kardec, que la duda no era posible. También observó las respuestas inteligentes que por medio de golpes la mesa efectuaba y asistió a algunos ensayos de escritura mediúmnica en una pizarra con la ayuda del primitivo proceso de la cestita trompo, descrita efectivamente en el libro de los mediums. Todos estos mecanismos los vamos a ver más adelante de todos esos sistemas que se utilizaron en su momento. A ver, fíjense en esto, volvamos al primer párrafo al final. Mesas giratorias que saltaban y corrían. ¿No les parece loco? Es tremendo, tremendo. Saltaban y corrían una mesa. Dios mío. Entonces, cuando Hipólito León de Lizarri ve eso, que hay en la imagen que es extraída de la película Kardec, que se estrenó el año pasado, disponible en plataformas digitales para los que no la han visto, muestran ese momento en el cual esa mesa empieza a elevarse por los aires y el actor que representó ahí a Kardec con esa cara de asombro, y yo creo que genuinamente él hizo esa misma cara en esa época. Imagínense nosotros conociendo o no conociendo el espiritismo, sentados viendo ese fenómeno, pues sería impactante, ¿cierto? Maravilloso. Pero él no comprendía cómo esa mesa corría con sus paticas, como si fuera un perrito, como si fuera, no sé, y caminaba. Una mesa que, según las leyes de la física, era rígida, ¿sí? Por favor, vayan tomando atenta nota en su mente de lo que estoy diciendo, porque ahorita vienen un par de preguntas. Una mesa que se consideraba por la física de un material rígido, sólido, ¿cómo es que tiene un comportamiento de otro estado de la materia? Acuérdense ustedes, ¿no? Esto es bachillerato. 3 estados de la materia, ¿sí? Bueno, no, primera pregunta, para que ustedes se animen. Escriban ahí cuáles son los 3 estados fundamentales de la materia que nos enseñaron en la época del colegio, ¿no? En biología, en física, posteriormente. Entonces él decía, esto no se puede mover. Mi mente, mi cerebro está configurado para pensar que lo sólido es sólido. ¿Cómo es que esta mesa con sus paticas se mueve de un lado para otro? Entonces en ese momento él quedó estupefacto y dijo, a esto hay que buscarle respuesta, porque miren lo que él dice ahí. Esto es extraído del libro Obras Póstumas, cuando él relata lo que sucedió, y lo mismo en la revista Espírita. Que la duda no era posible. O sea, él decía, pero es que lo estoy viendo con mis ojos. Alina, muy juiciosa, sólido, líquido y gaseoso. Lo mismo Arley Santiago, sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, a ustedes les fue muy bien en el colegio. Alumnos ejemplares. Gladys, Fernando, sólido, líquido y gaseoso, perfecto. Carita feliz para todos, póngansela ya, por favor. Exacto, entonces Kardec decía, esta mesa que pertenece al estado sólido,
¿Cómo es posible que tenga comportamientos de otros estados de la materia? Pues no ha sido sometida a procesos que transformen esa materia. Ahí está el punto. No fueron sometidos a procesos visibles para que esa materia hubiera cambiado sus características. Pero de eso vamos a hablar ahorita más adelante. Uy, el tiempo corre muy rápido. Bien, entonces quiero dejarlos que en su mente se queden con esa imagen teórica de cómo era la cara del maestro Kardec viendo esa mesa por los aires y caminando de un lado para otro, y fuera de eso respondiendo con sus paticas a través de golpes a a las preguntas de los asistentes. Esto es importante aclararlo, parecería obvio, no es que la mesa hablara, se llama mesas parlantes o mesas giratorias, pero el término parlantes no es porque hablaran, porque evidentemente no tenían la capacidad como mesa de hablar. Lo que decía era que se comunicaba. Cuando dice parlante es que quería decir que se comunicaba. ¿A través de qué? De los golpecitos que ya hemos explicado en las clases anteriores y no vamos a repetir para poder avanzar. Entonces aquí viene una pregunta. A nosotros nos dicen que fundamentalmente esas mesas se movían solitas, sin el contacto de nadie. Aquí tenemos una imagen, esta imagen es real, la medium famosísima Eusapia Paladino. Maravillosa, una facultad mediúnica de efectos físicos increíble. Esta es una foto real de la época donde se hacían esas sesiones de experimentación y las personas hacían esos círculos alrededor de la mesa y ponían esas manos así como medio despegadas de la mesa, y la mesa solita se elevaba por los aires. Muchas veces no era necesario ni siquiera que las personas pusieran sus manos. Ya después, el maestro Kardec explicó lo que pasó. Entonces, quiero hacerles una pregunta a ustedes que son estudiantes muy aplicados de la doctrina espírita. En el libro de los médiums hay un capítulo que nos habla al respecto de lo que sucedía ahí, que en ese momento Kardec no tenía ni idea qué era lo que pasaba. En su cabecita, él pensaba, esto tendrá que ver con el magnetismo que venimos estudiando con mis colegas científicos. De alguna manera, este grupo que está aquí sentado, esta cadena humana, está generando bueno, en términos modernos se llamaría un campo magnético, porque todos tenemos una corriente eléctrica como seres humanos. Pero es tan potente ese campo magnético como para mover una mesa, así fuera una mesa liviana. Entonces él empezó, aquí debe haber algo metido del magnetismo, de la electricidad, pero él no lograba decir, bueno, si eso es así, ¿cómo hacían los espíritus para responder? Perdón, ¿cómo hacía la mesa para responder a preguntas? Ahí sí el magnetismo no hace sentido. Entonces empezaban a cavilar otras opciones. Ah, entonces es que entre todos conforman eso se llama una cadena, digámoslo así, una onda mental, y entonces la mesa reacciona, pero tendrían que todos estar de acuerdo en exactamente la misma respuesta. Entonces no lograba, y por eso Kardec en el libro de los mediums hay un capítulo que habla de los sistemas, porque ahí es donde él explica cuáles son los sistemas que en ese momento trataron de explicar estos fenómenos, pero que no lograron explicarlos, se quedaron cortos porque todos eran sistemas basados en la visión materialista de las cosas. Entonces mi pregunta para ustedes, ¿cómo se les ocurre, cómo creen ustedes que fue que hicieron los espíritus para hacer mover esa mesa? ¿Mm? Evidentemente, había mediums, ¿cierto? Pero en el libro de los mediums hay un capítulo muy lindo que se llama, y yo les voy a mostrar acá para que todos lo revisen, para los que no recuerden, capítulo octavo, ¿sí? Al principio, ¿qué dice ahí? Laboratorio del mundo invisible. Mis queridos amigos, vamos a repasar ese capítulo. ¿Para qué? Para que la otra semana podamos responder otras preguntas. Pero la pregunta en este momento es, ¿cómo hacían los espíritus para que esas mesas pudieran moverse? ¿Cierto?
Entonces, ese era el ejercicio que Kardec empezó a hacer y los dejo con esa pregunta para que vayan escribiendo sus opiniones en el chat y por favor, con total libertad. Nadie tiene por qué saberse todo y el que lo sepa pues nos comparte su conocimiento porque aquí entre todos estamos, incluyéndome, aprendiendo, ¿no? Estamos construyendo conocimiento. Mientras ustedes contestan, vamos a avanzar acá con la historia porque el tiempo nos agobia hoy. Hoy está corriendo más rápido que de costumbre. Los hechos posteriormente observados por Rivel en 1855 con diferentes mediums fueron de tal orden que el perspicaz y clarividente profesor sintió que algo realmente estaba sucediendo. Él diría más tarde, abro comillas, en esas aparentes futilidades y en la especie de juego que se hacía de esos fenómenos, vislumbré algo muy serio y la revelación de una nueva ley que me propuse, sí señores, profundizar. Por eso yo admiro tanto, y yo sé que todos, pero digo en lo personal, la capacidad analítica del maestro Kardec. Como ustedes saben, la ciencia se llama ciencia porque tiene un método, ¿cierto? ¿Para qué? Para comprobar los fenómenos y extraer de esos fenómenos, de la vida, de la naturaleza, principalmente, las causas y eso lo vuelven teorías y luego lo vuelven leyes. Hay algo que se llama el método científico. Método científico. Y Kardec lo aplicó en todo su rigor. Porque el método científico, en resumidas cuentas, lo que dice es que a partir de un hecho hay que observarlo, definir cuáles son sus características, digámoslo así, y luego extraer de esas condiciones, de esas características o de lo que estamos observando unas conclusiones. Si ese hecho se puede repetir y replicar varias veces bajo las mismas condiciones, se establece una teoría. Y si esa teoría resiste el paso del tiempo y nuevas comprobaciones, se establece una ley. Por eso existe la ley de la gravedad, entre otras. Aquí se estaba gestando una ciencia, mis queridos amigos, la ciencia del espíritu, ni más ni menos. Los sábados, en el aula Allan Kardec, que dirige nuestra querida profesora Estrella Merchán, justamente están estudiando cómo es la intervención de los espíritus en el mundo corporal. De una vez la cuña, la propaganda, para que el sábado asistan a la clase 2:30 de la tarde, hora Colombia. Porque era justamente esto. ¿Cómo hacían los espíritus para intervenir en los fenómenos de la naturaleza, en la vida, digamos, humana? Él empezó a ver eso y él decía, aquí debe haber algo, aquí deben haber unas leyes que expliquen esto. Él estaba desesperado, angustiado por conocimiento, pero los espíritus lo querían llevar allá. Era allá donde querían llevar a Kardec para que él empezara a construir toda una estructura doctrinaria. ¿Listos? Bueno, solo me contestó una persona de los 42 que según esto están conectados. Gina Quintanilla, dices, usan el ectoplasma. Vamos por la vía correcta, pero esa no es toda la respuesta. Vamos a explicarlo. Entonces les doy más tiempito para que se animen a escribir. ¿Qué pasó? Miren, aquí hubo un punto de quiebre. Al continuar frecuentando la casa de la señora Plaine Mason, él, o sea Kardec, efectuó observaciones cuidadosas. Miren esto. Miren, esto es muy importante. Quiero resaltarlo. Efectuó observaciones cuidadosas. Primer paso. Repitió experiencias. Segundo paso. Hasta que en las sesiones de la familia Baudin, por entonces residente en la calle Roquefort, encontró el ambiente ideal para proseguir sus estudios. ¿Vieron? Ahí esos dos punticos de arriba ya explica que él estaba aplicando el método científico. Entonces, aquí nosotros estamos también siguiendo sus pasos. Arley Santiago dice, el tipo de madera utilizada en las mesas ayudó, pero realmente preferían algunos materiales, pero no eran exclusivos. Se movían mesas tanto pesadas que ni siquiera 5 hombres juntos podían levantarla, lo explica
las investigaciones de Gabriel Delan, como habían otras que eran veladores, o sea, las mesas que utilizaban en las habitaciones, mesas livianas. No importaba el peso realmente. De preferencia, utilizaban las mesas de madera de caoba, pero no era esa la razón por la cual permitían que se movieran, pero tiene razón, había un material que era preferido. Oscar Benítez, se ayuda del fluido universal. Oscar, el fluido universal es todo. O sea que diste una respuesta muy general. El fluido universal es todo lo que nos rodea, ¿cierto? De lo que está constituido todo lo que existe. Tenemos que ser más específicos. Gladys, se combina el fluido espiritual con el fluido animalizado. Más o menos, por ahí vas, por ahí vas. Alina, los espíritus obran por su voluntad, obrando sobre la materia a través de la materia cósmica universal. Es correcto, la voluntad es uno de los ingredientes necesarios, pero aún no hemos explicado cómo se hace para alterar las características de la materia, porque esa mesa también está hecha de fluido cósmico universal, solo que está condensado. ¿Recuerdan? Así que ahí vamos construyendo la respuesta. Bueno, que Lebra, no te entendí la respuesta, discúlpame. Ángela Patricia, Andresito, era por el magnetismo y la voluntad. El magnetismo es muchas cosas, Angelita. Vamos a ser más específicos, pero estamos todos dentro del marco de referencia. Muy bien. Entonces volvamos un punto acá. Resulta que cuando Kardec todavía era Hipólito León de Nizar-Rivel, cuando estaban las sesiones en la casa de la señora Plaine Mason, resulta que esas sesiones eran muy frívolas, no tenían un rigor científico, una seriedad. Entonces, Kardec trataba de observar lo que pasaba ahí, pero el uno preguntaba una tontería, el otro preguntaba otra tontería y así. Entonces él como que iba perdiendo ese foco y no se sentía cómodo porque no era el ambiente al que él estaba acostumbrado para hacer sus investigaciones. Entonces conoció a la familia Baudin, y aquí hago un paréntesis. Yo cometí muchas veces el error de leer el apellido de esta familia como Baudin. Nosotros lo leemos textualmente, pero me corrigió un hermano espírita muy conocedor que conoce el francés y me corrigió explicándome que se pronuncia Baudin, ¿no? Para que ahora todos les comparto ese información que me compartieron a su vez muy gentilmente. Entonces ahí tenemos. Él conoció a esa familia y dijo, bueno, esas sesiones allí son mucho más serias, el rigor de esa familia era mucho más apasionado por el conocimiento y no tanto por la frivolidad. Bien, entonces miremos lo que pasó después. Al año siguiente, en 1856, las sesiones realizadas en la casa del señor Baudin, por entonces situada en la calle Lamartine, atraían a una selecta y numerosa asistencia. Conforme escribe el propio Allan Kardec, el libro de los espíritus, miren esto tan hermoso, el libro de los espíritus había sido allí comenzado y hecho en una gran parte. A mí me parece esto genial, a mí me emociona personalmente, porque este momento, el año, el momento, el sitio, es donde se dio como tal el génesis o el nacimiento, el surgimiento del libro de los espíritus. Ahí es, fue en esa familia. Recordemos que esa familia era, bueno, el señor, la señora y dos niñas. Dos niñas, eran niñas realmente, ni siquiera estaban todavía, o hasta ahora estarían ingresando en la edad de la adolescencia, y ya ellas tenían unas facultades mediúmnicas ostensibles a través de las cuales se manifestaron mensajes de gran contenido filosófico, sobre los cuales empezó a estructurarse la base doctrinaria del espiritismo. Pero lo que pasaba era que Kardec y ellos recibían esos mensajes, muchos y muchos y muchos, y hubo un momento a otro en que Kardec dijo, un momento, esto hay que organizarlo, esto hay que codificarlo. Bueno, hoy el tiempo se nos fue muy rápido, entonces quiero aprovechar estos últimos minutos para que hablemos al respecto de lo que ustedes se están preguntando. Voy a poner una pausa acá y básicamente veo que varios han mencionado el tema del ectoplasma. Diocides, muy bien, se ayuda con la energía mediúnica del medium. Ectoplasma, Elizabeth Cubillo recogen el ectoplasma de los mediums.
Camilo Ramírez coincide en la respuesta. Gina Quintanilla, muy bien mis queridos amigos, ustedes están en lo cierto, no porque yo lo diga, sino porque lo dice y lo explica el libro de los medios. Sin embargo, hay un elemento fundamental maravilloso. En el capítulo que les digo, capítulo octavo, Laboratorio del Mundo Invisible, hay una parte de ese capítulo que se llama, bueno, ahí no alcanzan a ver, pero yo lo pongo acá, modificación de las propiedades de la materia. Tarea, lo vamos a estudiar esta noche, ¿les parece? Cada uno coge su libro de los mediums, toma su libro de los mediums y vamos a estudiar esa parte. ¿Qué sucede? Resulta que nos explican que a través de un fenómeno muy interesante, fenómeno de efectos físicos, los espíritus envuelven adicionalmente al ectoplasma. Porque, ¿qué pasó? Perdón y pauso aquí para no confundir los temas. El ectoplasma se asociaba más a los fenómenos de materialización, mis queridos hermanos, donde el espíritu, obviamente portaba su periespíritu, se recubría de esa sustancia ectoplásmica que sobre todo Charles Richet fue el que la investigó muy a fondo y más adelante, si Dios nos permite, vamos a hablar de eso. Se utilizaba sobre todo para los fenómenos de materialización de espíritus o de objetos. Para esto, para el movimiento de las mesas o los fenómenos como tal de aportes, no era tanto el ectoplasma el que hacía su mayor actuación ahí. Y no lo digo yo, lo explica el libro de los mediums ahí en ese capítulo que les estoy mencionando. Entonces, lo que explica el maestro Kardec es que los espíritus, y estoy de acuerdo con lo que varios han dicho, haciendo uso del fluido animalizado y del fluido espiritual del ambiente, de la sala mediúmnica, envolvían, creaban una atmósfera. Miren esto tan interesante. Creaban una atmósfera particular en torno al objeto material para aislarlo de las condiciones físicas de la Tierra. Es decir, ya no estaba siendo influenciado por la ley de la gravedad, por eso la facilidad para la levitación, pero tampoco por otros fenómenos o fuerzas, aparte de la fuerza de gravedad, que hacen que la cohesión de las moléculas que hacen parte de esa estructura sólida que era la madera se mantuvieran cohesionadas. Eso empezó la presión atmosférica, la fuerza normal, bueno, una cantidad de fuerzas que los que son físicos acá o relacionados con la materia sabrán mucho mejor que yo. Entonces, imaginémonos, para poderlo poner de una manera más gráfica, una burbuja fluídica, por decirlo así, esas son mis palabras, no porque así lo explique Kardec, donde aislaban el elemento físico, que en este caso era la mesa, así fuera una mesa grande, pequeña, de caoba, de guayacán, de cedro, de pino, de lo que fuera, y entonces los espíritus podían manipular la materia, las moléculas que componían esa materia, esa estructura, a su acomodo. Entonces uno dice, ¿qué es lo que hace que un pedazo de metal o un pedazo de madera en este caso, que es sólido, se mantenga sólido? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que el sólido sea sólido, que el líquido sea líquido y que el gaseoso sea así? Por ejemplo, el agua. El agua, así como muchos otros materiales, pero el agua la tenemos en los tres estados. El agua sólida es el hielo. El agua líquida, pues es el agua en su estado normal. Y el agua gaseosa es el vapor. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que hace que el agua sólida sea sólida? Entonces alguien me podrá decir que es porque se somete a temperaturas muy bajas, que hacen que, ahí es donde va la clave de la cosa, que hacen que las moléculas que componen, en ese caso el agua, las moléculas de H2O, dos de hidrógeno, una de oxígeno, se enlazan y forman una molécula de agua, lo que hace que esas moléculas o que ese agua se mantenga en estado sólido es la cohesión, que es más alta, la fuerza de cohesión, es decir, que las moléculas se unen mucho más. Y al unirse mucho más las moléculas, pues entonces tenemos un estado sólido, para no complicarlo tanto. Cuando esa fuerza de cohesión disminuye,
O sea, la fuerza de atracción entre esas moléculas disminuye, entonces puede pasar al estado líquido y cuando esa fuerza de cohesión es muy bajita, entonces se vuelve el estado gaseoso y se disipa en el ambiente, pero siguen siendo las mismas moléculas de agua. Eso la ciencia ya lo explicó hace mucho tiempo, eso sí yo creo que nadie lo duda, ¿no? El hielo todos lo conocemos, el agua pues también, y el vapor pues es evidente, las nubes es vapor de agua. Así que, en este caso, volviendo al tema de las mesas, los espíritus creaban esa atmósfera momentánea que aislaba a esa materia de las condiciones naturales de la Tierra, las fuerzas físicas que se imponen sobre la materia física y podían entonces manipular más fácilmente las moléculas que componían. Entonces realmente no estaban cambiando la composición íntima de esa materia, sino simplemente, y digo simplemente entre comillas, estaban era cambiando las condiciones que rodeaban a esa materia. Eso lo explica ahí el libro de los medios. No es que este libro es una maravilla, es ciencia del espíritu pura, miren acá. Entonces los invito a que lo repasemos para que la otra semana podamos retomar esta explicación y profundizarla un poco más si ustedes así lo desean. De hecho, Kardec pone un par de ejemplos ahí, él siempre pues muy pedagogo, pone un par de ejemplos para que nosotros entendiéramos mejor qué era lo que estaba pasando en ese caso. Asimismo, se procedía con la desmaterialización y la rematerialización de objetos, lo que se llama aportes, que eso después lo demostraron mediums que también vamos a analizar en estas clases, como Daniel Douglas Home. Y ahí hay un dato interesante, ¿no? Daniel Douglas Home, que nos recuerda mucho a nuestro querido Divaldo Pereira Franco, porque fue una de sus reencarnaciones anteriores, revelado por él mismo. Y entonces, él era uno de los que exponía esos fenómenos mediúmnicos de que levitaba, se iba hasta el techo, salía por una ventana, se metía por otra, se desaparecía de aquí así estuviera amarrado y aparecía por allá en otra habitación. Y todo esto era gracias a esta explicación o a este tipo de fenómenos que nos explicó el maestro Kardec. Así que mis queridos hermanos, la fenomenología espírita es maravillosa, es una cosa apasionante, increíble, que vamos a dedicar esta hora cada 8 días para ir analizando mucho más. No quiero terminar sin antes compartirles aquí un par de diapositivas más, tenemos 2, 3 minuticos adicionales que dice: el medio mecánico empleado durante mucho tiempo fue, o ha sido en ese caso, la cestita trompo descrita en nuestro libro de los mediums. Perdón ahí el error de tipografía. Más tarde, la medium se ha servido de la psicografía directa. Por eso quería dejar este slide también acá, porque hubo un momento en que el maestro Kardec empezó a descubrir cómo se daba la transición entre el fenómeno evidentemente físico-mecánico de la mesa, entonces la mesa ya dando golpecitos. Mis queridos hermanos, pues el fenómeno de las mesas giratorias ya había cumplido con su objetivo y por lo tanto entró en desuso. Entró en desuso. Hoy el que quisiera poner a volar una mesa por los aires sería por puro curiosidad, porque eso ya no aporta nada a la investigación espírita. Cumplió su ciclo. Luego empezaron a eclosionar estas otras mediumnidades que ya no eran de efectos físicos, sino de efectos ¿qué? Intelectuales, correcto. La psicografía. Entonces, las hermanitas de la familia Baudin, así como posteriormente Ruth Jaffet, Hermance Dufault, que ellas se fueron integrando a ese equipo mediúmnico de Kardec, todas ellas tenían esa facultad psicográfica, entre otras, probablemente evidencia y otras, pero esa fue la que ayudó a acelerar el proceso. Claro, una cosa era armar palabras a punta de golpecitos de la pata de una mesa, a pasar a la escritura a través de la psicografía, y también hubo fenómenos de escritura directa. Todos esos los vamos a estudiar en el futuro, ¿les parece? Bueno, muy bien. Entonces los dejo aquí con este slide. Me parece lindo. Esa es una imagen también tomada de la película de Kardec. Estas chicas, ¿cómo se dice? Interpretaron a las chicas de la familia Baudin. Y también de la familia Jaffet. Creo que ellas eran Ruth y Céline Jaffet, donde mostraban cómo
así pequeñitas como se veían ahí, ya estaban sirviendo de intermediarias ni más ni menos que de la colectividad de espíritus superiores que dictaron el espiritismo. Maravilloso, ¿cierto? Bueno, espero sus comentarios para cerrar. ¿Cómo les pareció la clase de hoy? Por favor, sus comentarios son muy importantes para poder mejorar o para profundizar algún punto específico. Gracias a los que han ido comentando, a Gina, Claudia. Uy, aquí hay alguien nuevo, LFR. Muy interesante, muchas gracias. Ya no es un tema misterioso, se puede acceder al espiritual mediante la ciencia y la razón, al espiritismo. Totalmente de acuerdo. Diosides, gracias Andrés, saludos. Mariela Bustos, Marielita, qué gusto. Mis queridos amigos, les agradezco inmensamente. Espero que haya sido de su agrado la clase de hoy. Y de hoy en 8 días entonces cerramos este capítulo, esta parte, y empezamos a analizar ya lo que fue como tal la investigación mediúmnica que hizo el maestro Kardec. ¿Les parece? Dios los bendiga a todos. Los invito solamente a que cerremos con una breve plegaria de la que me tomo el atrevimiento en este momento en nombre de todos ustedes elevar hacia lo alto, pidiendo y agradeciendo al Maestro Jesús, pidiendo para que nos permita seguir aprendiendo, estudiando, practicando esta maravillosa doctrina que nos ha permitido conocer, pero también agradeciéndole por este espacio, por estos momentos, por la codificación, por todos estos espíritus que en estos años del siglo XIX sirvieron como intermediarios de la nueva revelación, como los ejecutores de la promesa tuya, Jesús de Nazaret, de enviar el Consolador prometido, que hoy, más que nunca en la historia de la humanidad, lo estamos necesitando para que nos traiga el consuelo al corazón y a la razón en medio de todo esto que está pasando. Gracias, Señor Jesús, por fortalecer nuestra certeza en la inmortalidad del ser y darnos la fuerza suficiente, la voluntad y la claridad de pensamiento para seguir sembrando la doctrina de los espíritus en todos los corazones humanos, principalmente en el nuestro. Gracias, Señor Jesús, y gracias a todos los guías espirituales que nos han acompañado y que así sea. Mis queridos amigos, para todos ustedes, una feliz noche, Dios los bendiga y muchas gracias por su compañía.